La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 10 de noviembre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1948 cuando un rabino americano llamado Judah Leon Magnes manifestó en público su oposición al plan de Naciones Unidas de dividir el mandato británico de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Lo extraordinario del hecho residía en que Magnes no solo era judío, sino que además era rabino e incluso había fundado instituciones de prestigio como la Universidad Hebrea de Jerusalén o el American Jewish Joint Distribution Committee, una organización judía de carácter humanitario. Magnes llegó incluso a rogar al general americano George Marshall que Estados Unidos impusiera el embargo a judíos y árabes como una manera de impedir el desencadenamiento de una guerra que veía inevitable, ya que los árabes no podían aceptar que les despojaran de sus tierras. En marzo de 1948, Magnes apoyó la propuesta de que la Organización de Naciones Unidas paralizara la partición de Palestina y forzara a ambas partes a aceptar un gobierno internacional hasta que cambiara la situación. La proclamación de independencia no cambió la posición de Magnes, que abogó no por la existencia de dos estados separados, sino por una federación judía y árabe que tendría que haberse denominado los Estados Unidos de Palestina. En el otoño de 1948, Magnes se retiró incluso de la dirección del American Jewish Joint Distribution Committee, ya que la organización judía se había negado a socorrer a los palestinos sometidos a la condición de refugiados por el Estado de Israel. Pocos días después, Magnes falleció en Nueva York de un ataque cardíaco. Su posición antisionista no era ni mucho menos una excepción entre los judíos. A decir verdad, esa posición contraria al sionismo había sido aplastantemente mayoritaria en el seno del judaísmo hasta esos momentos. En 1917, por ejemplo, Edwin Montague, el único judío con un papel de relevancia en un gobierno británico, se había opuesto a la Declaración Balfour que prometía a los sionistas el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. De la misma manera, en 1938, Heinrich Ehrlich, del Bund judío en Polonia, escribió que los sionistas se contemplan a sí mismos como ciudadanos de segunda clase en Polonia. Su objetivo es ser ciudadanos de primera clase en Palestina y convertir a los árabes en ciudadanos de segunda clase. Y afirmó también que el sionismo, de hecho, ha sido siempre un hermano siamés del antisemitismo. Las posiciones antisionistas de Montague o de Ehrlich eran compartidas por la mayoría de los rabinos ortodoxos, que sostenían que un Estado judío previo a la llegada del Mesías constituía una blasfemia contra la voluntad divina. También eran sostenidas por los judíos liberales que temían que el sionismo perjudicara su integración en los estados europeos. Y, por supuesto, también era la misma posición de todos los pujantes movimientos judíos de izquierdas. De hecho, en Europa Occidental, las comunidades judías manifestaban su preferencia por mostrar lealtad a las naciones donde vivían antes que por un particularismo judío. Incluso, en algunos casos, el minoritario sionismo se vio dividido entre los que mostraban una visión secular y los que solo podían aceptarlo desde una perspectiva religiosa. Fuera de Europa, el sionismo fue contemplado por las comunidades judías mayoritariamente con desinterés e incluso como si se tratara de una ideología extraña.
En Marruecos, por ejemplo, fue introducido en localidades portuarias por judíos europeos, pero los judíos sefardíes lo rechazaron como un movimiento irreligioso y que no tenía nada que ver con sus intereses. Para muchos judíos sefardíes, como los pertenecientes a la Alliance Israélite Universelle, el sionismo iba a dificultar la integración con los europeos y a perjudicar la convivencia con los musulmanes. Lo mismo sucedió en Egipto, donde incluso los judíos llegaron a fundar la Liga Judía Antisionista. Incluso el Poalé Sion, la rama izquierdista del sionismo, se fracturó al pensar que el sionismo actuaría de manera discriminatoria contra los árabes. La misma Unión Sindical de la Europa Oriental Judía rechazó el sionismo calificándolo como separatista, chauvinista, clerical y conservador. En Estados Unidos, los judíos reformados y laicos, en su mayor parte, se opusieron al sionismo, pero también el antisionismo se dio en grupos religiosos como Neturei Karta o entre intelectuales como George Steiner, Tony Judt o Baruch Kimmerlin. A decir verdad, en los años 30 del siglo XX, el sionismo era un movimiento vinculado solo a una minoría de los judíos de origen europeo y era rechazado como herético o inconveniente por la inmensa mayoría de los judíos de todo el mundo. El que ese sionismo rechazado de manera mayoritaria por los judíos hace menos de un siglo se haya convertido en una especie de marca de identidad para la mayoría de los judíos actuales e incluso para muchos gentiles, no pasa de ser fruto de un esfuerzo extraordinario de propaganda. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los esfuerzos llevados a cabo por el Estado de Israel para mejorar su imagen en Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el gobierno de Israel ha firmado contratos millonarios en los últimos meses para mejorar la imagen de Israel ante la opinión pública americana, tanto dentro como fuera de Internet. Segundo, el objetivo fundamental de esta campaña multimillonaria llevada a cabo por el Estado de Israel es alcanzar a los millones de personas que van a la Iglesia en Estados Unidos e influir en las búsquedas y los resultados de servicios de inteligencia artificial como ChatGPT. Tercero, dentro de la finalidad de la campaña existen esfuerzos masivos por alcanzar a sectores conservadores y a las iglesias evangélicas, donde se ha reducido considerablemente el apoyo a Israel, no solo a causa de las atrocidades israelíes en Gaza, sino también por el descubrimiento de la subordinación de la política exterior de Estados Unidos a los lobbies sionistas. Cuarto, entre los expertos a sueldo de Israel se encuentra desde un antiguo administrador de campaña de Donald Trump a firmas vinculadas al Partido Republicano o a las iglesias evangélicas. Quinto, se trata del primer caso documentado de un Estado que intenta modelar el discurso político de otro Estado recurriendo a instrumentos como ChatGPT o Claude. Sexto, estas acciones podrían ser ilegales en la medida en que las firmas americanas que representan a gobiernos extranjeros deben registrarse ante el Departamento de Justicia bajo la FARA o Foreign Agents Registration Act, y documentos de los 2 últimos meses muestran que el gobierno de Israel, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, sus ministerios de Turismo y su agencia de publicidad, la PAM, han firmado múltiples contratos en Estados Unidos para promover los intereses de Israel. Séptimo, estos pagos son realizados a través de Havas Media Germany, una subsidiaria del gigante de la publicidad y de las relaciones públicas Havas. En la práctica, Havas sirve como intermediario ejecutando contratos con firmas americanas en favor de Israel. Octavo, la documentación que ha salido a la luz pone de manifiesto que desde el año 2018 esta sola compañía ha recibido al menos $100 millones para promover el turismo americano en Israel. Noveno, el mayor de los contratos fue firmado en agosto con una firma llamada Clock Tower X, propiedad de Brad Parscale, quien desempeñó un papel muy relevante en las campañas digitales de Donald Trump en 2016 y 2020. Décimo,
El contrato de $6 millones por 4 meses de servicio, firmado entre esta firma y Havas Media en favor del gobierno de Israel, está referido al consulting, la planificación y los servicios de comunicación estratégicos para desarrollar y ejecutar una amplia campaña en Estados Unidos. 1/10. De acuerdo con el contrato, la compañía de Parscale producirá al menos 100 piezas centrales de contenido por mes, incluyendo vídeos, audio, podcasts, gráficos y textos, así como 5.000 versiones derivadas al mes, con la finalidad de alcanzar los 50 millones de impresiones mensuales. 12. El 80% de este contenido tendrá como objetivo a jóvenes americanos en TikTok, Instagram y YouTube. 13. Los mensajes de campaña serán distribuidos a través de Salem Media Network, un grupo conservador cristiano que cuenta con más de 200 emisoras de radio y redes. De hecho, Parscale fue nombrado este año para dirigir la estrategia de Salem. 14. El plan para captar la mente y el corazón de los evangélicos americanos es comprensible en la medida en que no solo constituyen un grupo esencial social y políticamente en Estados Unidos, sino en que también su apoyo a Israel se ha reducido de manera drástica entre 2022 y 2025 a causa de las atrocidades perpetradas por el ejército israelí en Gaza. 15. En 2022, el 42% de los americanos tenía un punto de vista negativo sobre Israel. Actualmente, ese porcentaje supera al 53%, es decir, es mayoritario. 16. El descenso del apoyo al Estado de Israel no se limita a los demócratas, que es el partido votado por la mayoría de los judíos americanos, sino que alcanza también a los republicanos. De hecho, la mitad de los republicanos de menos de 50 años tienen ahora una visión negativa de Israel, lo que implica un aumento del 15% desde que dio inicio la guerra de Gaza. 17. Un informe de 2024 del Centro para el Estudio de Estados Unidos de la Universidad de Tel Aviv señala la misma tendencia entre los jóvenes evangélicos, que son más críticos con Israel que sus padres y ya no lo apoyan de manera automática. 18. Por si lo anterior fuera poco, amplios sectores de la población americana consideran que el Estado de Israel pudo estar detrás del asesinato de Charlie Kirk, que poco antes de su muerte había dejado de apoyar al gobierno de Israel, había rechazado la financiación de millonarios judíos y había atacado el peso de otros millonarios judíos en el impulso de la ideología woke en Estados Unidos. 19. Otra campaña israelí, en este caso pagada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, está siendo impulsada por Show Faith by Works, propiedad del consultor republicano Shad Snitgar. El presupuesto de esta campaña es superior a los $3 millones pagados a través de Havas. 20. El foco de la campaña son las iglesias y las organizaciones cristianas en los Estados Unidos del Oeste, centrado además en contrarrestar el apoyo decreciente hacia Israel entre los cristianos evangélicos y en aumentar la conciencia de los vínculos palestinos con Hamás y el apoyo al terrorismo. 21. Según los documentos desvelados, estas metas serán perseguidas a través de argumentos bíblicamente basados que subrayan la importancia de Israel y del pueblo judío para los cristianos, mientras que se divulgan mensajes en el sentido de que los palestinos escogieron a Hamás, asesinan a colaboradores cristianos, celebraron la matanza del 7 de octubre, dan albergue a terroristas y tanto palestinos como Irán comparten intenciones genocidas hacia Israel. 22. La campaña señala que los mensajes alcanzarán a la audiencia a través de la mayor campaña de geofencing de la historia de Estados Unidos, un esfuerzo por mapear los perímetros físicos de cada iglesia y universidad cristianas importantes en California, Arizona, Nevada y Colorado durante las horas de culto, identificando a los asistentes mediante el uso de datos comerciales, rastreándolos y continuando en el objetivo de convertirlos en metas mediante anuncios relevantes.
23. La audiencia estimada para este proyecto es de 8 millones de personas que asisten a la iglesia y de 4 millones de estudiantes cristianos. 24. El hecho de que la gente que estuvo físicamente presente en un acto se convierta después en objetivo por Internet implica un grave peligro contra la intimidad de millones de personas. 25. Otra propuesta incluía la utilización de celebridades como el actor Chris Pratt, el actor Jon Voight, padre de Angelina Jolie, el jugador de fútbol Tim Tebow y la estrella de la NBA Stephen Curry. 26. La campaña también incluye una instalación turística llamada La Experiencia del 7 de octubre, diseñada por creadores de escenarios en Hollywood con la intención de crear una realidad virtual que lleva a la gente a una experiencia de los horrores del ataque de Hamás. 27. Un elemento central en la campaña de Israel es su intento de influir los chatbots de inteligencia artificial que han surgido en los últimos años. La campaña no solo es promovida en Google y otros buscadores, sino que pretende generar resultados en las conversaciones GPT y en los sistemas de diálogo de inteligencia artificial. 28. Tan solo en la segunda mitad de 2025, el Estado de Israel ha gastado más de 45 millones de dólares en anuncios online en Google, YouTube, Twitter, X y Outbrain. 29. Otra de las campañas israelíes desvelada fue firmada por SKD Knickerbocker, también vía Havas, para el Ministerio de Asuntos Exteriores, con un coste de 2,5 millones de shekels. 30. Esta firma, cercana al Partido Demócrata, desarrollará un programa basado en bots en varios canales de medios sociales que inunden la zona con el mensaje pro-Israel del Ministerio de Asuntos Exteriores. Los citados bots operarán en TikTok, Instagram, LinkedIn y YouTube. 31. Otra campaña distinta llevada a cabo por Target Communications Global para el Ministerio de Turismo utilizará a influencers y contenido comercial para promover los viajes a Israel por valor de $1,25 millones. 32. Otra campaña firmada por Bridges Partners, una firma de consulting ubicada en Washington, propiedad de Yair Levy y Uri Steinberg, por valor de $1 millón y firmada vía Hamás en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la PAN, entrega dinero a influencers en redes sociales que promuevan a Israel. 33. Esta campaña incluye reclutar y administrar entre 14 y 18 influencers que en cada caso colocarán posts entre 25 y 30 veces al mes en Instagram, YouTube, TikTok y X. 34. El trabajo del Estado de Israel para contratar a influencers ha sido muy intenso en los últimos tiempos y llegó hasta el punto de que en el mes de septiembre pasado Netanyahu se reunió con influencers americanos a los que instó a utilizar las redes como un campo de batalla. Y 35. Este plan recibe el nombre de Proyecto Esther, sin que resulte claro si coincide con otro plan de la Heritage Foundation del mismo nombre encaminado a acabar con el antisemitismo, aunque sus críticos señalan que su verdadero objetivo es criminalizar y calumniar a los activistas favorables a Palestina. Si a principios del siglo XX, incluso después de la Declaración Balfour de 1917, se hubiera preguntado a los judíos de todo el mundo su opinión sobre el sionismo, la respuesta habría sido mayoritariamente de rechazo y negatividad. En el caso de los judíos ilustrados de Europa y de Estados Unidos, habrían insistido en que su meta era ser ciudadanos de pleno derecho en el país donde vivían y no construir un Estado en una parte de Oriente Medio sujeta a dominio colonial. En el caso de los judíos reformistas, el rechazo habría sido incluso mayor, apelando a argumentos espirituales. Con todo, la mayor repulsión habría venido de los judíos religiosos, conservadores y ortodoxos que consideraban el sionismo como una herejía blasfema, ya que un movimiento secular de judíos no creyentes pretendía sustituir la tarea futura del Mesías.
Por supuesto, en el caso muy numeroso de judíos ubicados en partidos socialistas o comunistas, también el sionismo habría sido criticado como una distracción no solo nacionalista, sino incluso racista de la liberación de las masas oprimidas. Ese mayoritario rechazo judío contaba con un paralelo más que pronunciado entre los evangélicos de todo el mundo, que consideraban que el mejor favor que se podía hacer tanto a judíos como gentiles era predicarles el evangelio de salvación a través de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. El sionismo, lejos de merecer apoyo alguno, solo podía tener como respuesta adecuada un llamamiento al arrepentimiento. Ambas posiciones, mayoritariamente contrarias al sionismo, experimentaron una mutación considerable durante las décadas siguientes gracias a la intensa propaganda sionista. El sionismo, que pactó con los nazis en los años 30, supo aprovechar la gran tragedia del Holocausto en beneficio propio y logró no que la mayoría de los judíos fuera a vivir a Palestina, porque la mayoría ha seguido viviendo en la diáspora, pero sí que una mayoría considerable apoyara las acciones del Estado de Israel incluso cuando entraban en el terreno de la ilegalidad y de la injusticia. Ese sionismo también logró crear en el mundo evangélico americano una corriente de apoyo mediante la Biblia Scofield, que fue impulsada directamente por el millonario judío, sionista y ocultista Samuel Untermyer. Se trataba de una Biblia comentada que popularizó el dispensacionalismo, una visión escatológica creada durante el Barroco por dos jesuitas españoles para contrarrestar el avance de la Reforma protestante, que avanzaría tras las visiones de Margaret MacDonald y que no resiste la menor confrontación con el mensaje de la Biblia. Esa sustitución e identificación del judaísmo con el sionismo y ese apoyo acrítico a Israel han experimentado un golpe durísimo con la guerra de Gaza. Si la opinión pública internacional sintió horror ante el ataque de Hamás y habría podido comprender una rápida represalia del gobierno israelí seguida inmediatamente por un intercambio de rehenes, ha ido reaccionando con creciente espanto ante la política inmoral del gabinete Netanyahu, que no puede eludir las responsabilidades en el ataque de octubre, que ha desencadenado un conflicto de unas características que incluso autores judíos e israelíes han calificado como genocidio y que no ha dudado en utilizar cualquier medio para avanzar una agenda personal que persigue de manera innegable el escapar de varios procesos penales por corrupción. No puede sorprender que ante semejantes acciones que han costado la vida a decenas de miles de civiles inocentes, de los que casi la mitad son niños, la opinión pública americana haya reaccionado retirando de forma creciente su apoyo al Estado de Israel. Como ha señalado hace poco el actor judío Mandy Patinkin, Netanyahu es el culpable directo de que Israel se haya convertido en un apestado internacional y el causante de que multitud de judíos sean contemplados con desprecio e incluso repugnancia en todo el mundo. Para enfrentarse con esa situación, el Estado de Israel ha decidido optar por la misma carta que el sionismo a inicios del siglo XX, la propaganda. Una propaganda que tiene como objetivo fundamental Estados Unidos y de manera primordial a conservadores y evangélicos. La propaganda es un instrumento lícito siempre que se desarrolle de acuerdo con unas reglas morales. Que el gobierno de Israel o cualquier otro quiera potenciar el turismo es un objetivo totalmente legítimo. No es legítimo y resulta dudosamente legal que pretenda cambiar la política de otra nación para adaptarla a la suya, que para conseguirlo bordee la legalidad relacionada con empresas que defienden intereses extranjeros, que se valga de instrumentos como la inteligencia artificial para modelar las mentes ajenas, que realice un rastreo que amenaza la intimidad de las personas y que tenga objetivos concretos como determinadas confesiones religiosas. Es una buena, más que buena noticia, que los jóvenes evangélicos americanos tengan una mente más crítica que la de sus padres en cuestiones como el Estado de Israel. Es una buena, más que buena noticia, que los jóvenes evangélicos americanos se muestren reticentes a creer en las ridículas falacias del dispensacionalismo.
Es una buena, más que buena noticia, que los jóvenes evangélicos americanos puedan navegar por encima de la propaganda sionista que anega los medios en Estados Unidos. Y es una buena, más que buena noticia, que los jóvenes evangélicos americanos sean conscientes de que la misión de los seguidores de Jesús no es apoyar sin condiciones la política de este o de aquel estado, sino la de predicar el arrepentimiento y el mensaje de salvación a todos los pueblos, sin excluir al pueblo judío. Esperemos que en el futuro esa línea siga avanzando, que no se vea tronchada por un colosal lavado de cerebro operado desde las redes, que no se vea abortada por la compra de expertos en opinión pública pagados por el Estado de Israel, y que no se vea apartada del principio enseñado por Jesús de que solo la verdad nos puede hacer libres. El futuro en paz y en libertad, libre de la injerencia de una potencia extranjera y de la manipulación operada por furcias mediáticas, depende de ello. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.